Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, mientras se van conectando, voy pasando lista, por favor. Me van contestando. Y los que se van agregando, pues al final los vuelvo a pasar lista. José Andrés. José Andrés Ambrosio. Eloy Antonio. Andrés Efraín Arellano. Ok. Giancarlo Avelino. Irving Giancarlo. Presente. Sí, presente, profe. Ok. Mario Alberto Cadena. Presente, profe. José Carlos Cornejo. Presente. Francisco Emiliano. Presente. Diego García. Presente. Presente, perdón. Bien. Gracias, profe. Okay. Iván González. Presente, profe. Alberto González. ¿No está Alberto González? Óscar Alejandro Hernández. Ángel Eduardo Herrera. Sí, profesor, presente, perdón. Se trabó mi celular. Alberto González. Okay. Alan Eduardo López. Presente. Ángel Lugo. Fernando Axiel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alan Arisbet. Cristian Alberto. Cristian Alberto Mendoza. Carlos David Moreno. Presente. Miguel Ángel Ordóñez. Irving Jonathan Ortiz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Noé Alejandro Osorio. Presente, profesor. Muy bien. José Israel Páez. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Alan Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. David Ramírez. Presente, profesor. Muy bien. Alexandra Guadalupe. Presente, profesor. Jorge Luis Ángel Ruiz. Andrew Ruiz. Presente, profesor. Mario Alberto Sánchez. Edgar Eduardo Sierra. ¿Cómo activo el chat? Eduardo qué, pero Eduardo. Edgar Eduardo Sierra. Ok. ¿Quién más aquí? Víctor Manuel Suárez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Isaac Trujillo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Y Centeno Gerardo Bryan. Presente, presente. Muy bien. Y aquí alguien más dice que Mendoza López. Profesor, yo también alcancé a decir, presente. Soy Hernández Cruz. ¿Y dónde? Óscar Alejandro. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y Ordóñez Carrasco. Sí, profesor. ¿Y cuál yo, profesor? ¿Quién eres?
Igual el profesor no alcanza a decir presente. Alberto ¿Pero quién González. eres? Alberto González. Velázquez. Ok, El cubrebocas, güey. silencio por favor. Ambrosio, ¿pero Ambrosio qué? Para poder entrar como más cosas, güey. Sin cubrebocas no voy a poder entrar. No mames. Por favor, pongan en mudo su micrófono. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la clase. Vamos a ver el tema. Vamos a ver la presentación de ruteo. Vamos a ya empezar a trabajar con esta parte de ruteo. De la última Profesor. clase que vimos, dime. Falté yo, Antonio Hernández, perdón. Pues si faltaste, entonces no estás presente. Antonio Hernández. Pero eres apellido, ¿no? Sí, Antonio es mi apellido. Es que mejor dime que eres Eloy Antonio. Bueno, está bien. Ok. A ver, permítanme un segundo. Bien. Entonces vamos a continuar o empezar con la presentación que se llama Tecnologías de Ruteo 1. ¿Ok? Profe, tengo una duda rápidamente. Es que lo que pasa es que ando un poquito en la calle y no alcancé a prender mi micrófono, pero no sé si sí me tomó asistencia. ¿Quién eres? Soy Ruiz Munguía. ¿Y por qué andas en la calle? Debes de estar encerrado en tu casa. Sí, es que ahorita tuvimos que salir de rápido, profe, pero ¿Que ya. se acabaron las cervezas? No, bueno, fuera eso. Jorge Pero Luis no. Ángel, ¿verdad? Sí, Ok, ya estás. muchas gracias, Bueno, profe. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de tecnologías de ruteo. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen cuando la vean. Ya se ve. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Ya es empezar a trabajar con ruteo, ¿sí? La clase pasada vimos de subredes, subneteo. Les voy a pedir que practiquen. De todos modos vamos a regresar nuevamente a hacer más subneteos. Con esta parte de ruteo pues vamos a seguir haciendo subneteo y VLCM, así que pues no lo vamos a olvidar, lo van a necesitar de aquí a tercer parcial, el extra y todos los ETS que presenten. Entonces deben de aprendérselo bien y eso lo consiguen pues practicando. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte de tecnologías de ruteo. 7 millones de kilómetros cuadrados es más grande que Plutón y ocupa la novena parte de la planeta Tierra. Rusia tiene 9 zonas horarias, 12 mares y la frontera con 18 países. Yo soy Ponga por favor Alejandro su y es micrófono en mudo. para ustedes. Bien, entonces los temas que vamos a ver es fundamentos de ruteo, esa es la parte de teoría.
Vamos a ver también, aquí está incluido ruteo estático. Luego vamos a ver un protocolo RIP. Es un protocolo muy simple. Ya es un protocolo que no se usa mucho, entonces simplemente vamos a ver un repaso. Y luego OSPF, área única. ¿Sí? Como les había dicho, el examen del primero es a fin de este mes, entonces tenemos que acelerar esto para poder cubrir toda esta presentación con la práctica. Entonces no parece que es mucho, pero bueno, me refiero a mucho tiempo, pero no lo es tanto. Entonces vamos a acelerar esto. Entonces vamos a empezar a ver fundamentos de ruteo. El ruteo, pues, entiéndase como encontrar una mejor ruta a cada destino, ¿sí? Y eso lo aplicamos, pues, no solamente en los routers, en IP, sino pues, en la vida diaria cuando nos movemos de un punto a otro, siempre buscamos la ruta más corta o la más barata. Y esto significa encontrar una ruta que esté en mejores condiciones de acuerdo a nuestro criterio. ¿Sí? Puede ser que sea la más barata en tiempo, o sea, la más corta, que no tardemos mucho en desplazarnos. Ese puede ser un criterio. Otro puede ser que sea la más barata, o sea, donde no tengamos que pagar, o sea, económicamente no sea cara. Otro puede ser más segura, ¿sí? Otra puede ser que sea la ruta más cómoda simplemente, ¿sí? Que considerando estos criterios, pues cada uno de nosotros va a poder elegir diferentes rutas o diferentes medios de transporte, ¿sí? De acuerdo a esto. Los protocolos de enrutamiento hacen algo semejante, ¿sí? Encontrar la mejor ruta de acuerdo al criterio de ese protocolo. Técnicamente no se llama criterio, ¿sí? Se llama métrica. Entonces, cuando un protocolo tiene cierta métrica, pues se va a basar justamente en eso para calcular un costo. Hay protocolos que se basan en cuántos routers van a cruzar en su trayectoria. Es equivalente para nosotros a decir cuántas cuadras vamos a cruzar en la calle hasta llegar al destino, ¿sí? Sin importar si la calle donde vamos a pasar está muy transitada, poco transitada, tiene varios carriles o es un solo carril, ¿sí? Simplemente sabemos que cada cuadra que crucemos tiene un costo. Y eso es lo que hacen los routers. Cada vez que el tráfico cruza por un router, es un costo. Entonces, esos protocolos como RIP se basan que entre menos routers tengan que cruzar de un punto a otro, es mejor. Hay otros protocolos que están basados en ancho de banda. Hay otros protocolos, por ejemplo, ancho de banda, el ejemplo sería OSPF. Hay otro protocolo como IGRP que se basa en 5 parámetros para calcular su costo, es decir, su métrica son 5 parámetros. Entonces, dependiendo de los protocolos que estemos manejando, es la mejor ruta que encuentren, ¿sí? Entonces, enrutar un tráfico, véanlo así como encontrar, ¿sí?, la mejor ruta al destino. Y la mejor ruta del destino depende del protocolo de enrutamiento que estemos usando, ¿sí? O sea, depende de su métrica. Bueno, entonces, el dispositivo que se encarga del ruteo, pues es, como su nombre lo dice, un router. Acuérdense que un router trabaja en capa 3, ¿sí? Y el protocolo, o los protocolos de enrutamiento están basados en algoritmos matemáticos que nos ayudan a encontrar esa mejor trayectoria a cada uno de los destinos que necesitamos alcanzar, ¿sí? Bueno, hay diferentes algoritmos, ¿sí?, dependiendo del protocolo y de su métrica. Vamos a ver, no el algoritmo, vamos a ver los protocolos como RIP y como OSPF. Es cómo funcionan. Entonces,
Un router trabaja en capa 3 y si está configurado un protocolo de enrutamiento, pues se va a encargar este protocolo de encontrar ese destino, ¿sí? A través de diferentes rutas y va a seleccionar la mejor de las que encuentre. Porque puede haber varias trayectorias a un destino, entonces siempre va a encontrar o va a buscar la que sea mejor, es decir, la más barata de acuerdo a su métrica. Entonces, para un protocolo puede ser una trayectoria mejor que otra, pero eso depende totalmente del protocolo. ¿Ok? Bueno, y como les decía, es algo semejante a lo que nosotros hacemos cuando vamos de un lugar a otro. Sí, pues no vamos a dar una vuelta, si vamos caminando, pues no vamos a dar una vuelta por un lugar que sea difícil de acceso, que sea largo. Siempre vamos a buscar el más corto, el más seguro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos lo que vamos a hacer en este curso. Imagínense como el GPS siempre en un auto o hasta en su mismo teléfono, en Google Maps o cosas así, vamos a ver de un punto a otro cómo nos lleva, cuál es la trayectoria, ¿sí? Inclusive GPS, a través de diferentes aplicaciones, como les digo, Google Maps o Waze, nos ayudan a encontrar la mejor trayectoria a un destino. Pero esa trayectoria, no sé si se han dado cuenta que puede cambiar en el transcurso que ustedes están moviendo. Y eso es porque se va actualizando de acuerdo al tráfico que encuentre en la calle. Si hay una marcha, por ejemplo, la aplicación actualiza y busca otra ruta, ¿sí? Que sea la mejor en ese momento. Es exactamente igual como lo hace un protocolo de enrutamiento. Si uno de los enlaces, por ejemplo, conexiones se cae, el protocolo va a buscar una ruta alterna y que sea la mejor desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces es algo bien parecido. Bueno, eso es en general lo que hace un protocolo de enrutamiento. Y tenemos dos protocolos, bueno, dos tipos de enrutamiento o de ruteo, como quieran decirle. Uno es ruteo estático y el segundo es ruteo dinámico. Ruteo estático es un protocolo, perdón, es un mecanismo, no es protocolo, es un mecanismo donde nosotros vamos a configurar las rutas, ¿sí? De un punto a otro. Y tenemos que configurar esa trayectoria desde el origen hasta el destino y luego de regreso. O sea, es un mecanismo totalmente manual y hay que configurarlo en cada dispositivo por el cual va a cruzar el paquete, o sea, el tráfico. Entonces se hace en ambos sentidos, ida y regreso y en cada dispositivo, ¿sí? Eso es lo que hace el ruteo estático. Entonces, como su nombre lo dice, no cambia, aunque haya un cambio en la topología de la red, no cambia esto porque ya es fijo. Si sucede algo y queremos que el tráfico se enrute por otra trayectoria, tenemos que hacerlo de manera manual. Otra vez, configurar todos los dispositivos que se involucren, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Nosotros usamos comúnmente ruteo estático en nuestras computadoras, ¿sí? Todo el tiempo. Y la prueba está en que la configuración de nuestra computadora tiene algo que se llama Default Gateway o puerta de enlace. ¿Lo han visto en su configuración? Sí. Si no lo han visto, pueden usar el comando ipconfig, así todo junto, espacio menos diagonal ALL. Y ahí les va a dar una dirección IP que se llama puerta de enlace o Default Gateway. Esa es una ruta estática. ¿Y hacia dónde apunta? Apunta, en este caso, si están en su casa, apunta hacia el módem, que es la salida hacia internet o a cualquier otra red, ¿sí? Entonces, ese ruteo estático se usa mucho. Bien, la segunda parte o el segundo tipo de ruteo es ruteo dinámico. Ruteo dinámico está basado en protocolos. Hay diferentes tipos de protocolos. Bueno, vamos a verlos más adelante.
Cuando nosotros configuramos una red, configuramos el protocolo en cada uno de los routers involucrados en la topología. Se hace siempre eso, obviamente al principio. Pero una vez que queden configurado y ya funcione, si hay un cambio en la topología, el protocolo automáticamente calcula las nuevas rutas. O sea, nosotros no nos vamos a preocupar por calcular nuevas rutas, lo hace el protocolo. Nosotros lo que debemos de hacer es configurar el protocolo, las direcciones IP en cada interfaz, el protocolo de enrutamiento, indicarle que anuncie las subredes que tiene conectado cada router directamente y ya. Se hace y ya va a trabajar. Si un router se apaga o se descompone o una interfaz o un enlace, el protocolo automáticamente encuentra una nueva trayectoria, ¿sí? Eso es la idea. El protocolo que lo haga. Bueno, entonces esas son las dos partes así divididas de lo que es enrutamiento estático y dinámico. Si hay dudas, pregunten, por favor. Bien, ¿qué es lo que hace el ruteo estático? Nosotros, como ya comentamos, tenemos que configurarlo de manera manual. Y vean este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. Vean aquí que tenemos un par de servidores. Tienen esta dirección, bueno, esta subred, la 148.204.2.0/24. Y de este otro lado tenemos la 150.2.10.0 con también 24 bits de máscara. Y aquí la 200.4.3.0 igual con una máscara de 24 bits. Bien, ¿cómo hacemos que estos servidores alcancen esta red que está de este lado derecho y viceversa? Que las computadoras que están del lado derecho alcancen, ¿sí? Estas computadoras tienen que alcanzar este servidor y este otro, ambos, ¿sí? Ambos servidores tienen que ser alcanzados por los dos segmentos, es decir, las 4 computadoras. ¿Cómo le hacemos? Bien, lo que tenemos que configurar, primero, que estas computadoras del segmento 152.10.0/24, configurarle a esas computadoras su default gateway o puerta de enlace, que va a ser la interfaz de este router, ¿sí? Para el segmento de abajo 200.4.3.0, su default gateway va a ser la interfaz de este router, que es la que les da la salida. Entonces, cada una de estas computadoras, ¿sí?, va a tener su default gateway, que es este router, ¿sí?, esta interfaz. Y para las computadoras de abajo, su default gateway, ¿sí?, es esta, para ambas, ¿sí? Y este es el default gateway para estas computadoras. Bien, ahí ya cumplimos la primera parte, indicando todo el tráfico que no pertenezca a tu segmento, envíalo al router. Bien, ya llegó el tráfico a este router. ¿Qué hace el equipo? Si yo no lo configuro, no puede hacer nada. Será un router como muy bueno y ustedes lo que quieran, pero mientras no lo configure no sabe hacer nada. Entonces tengo que configurarle una ruta estática. Y esa ruta estática va a decir, si quieres llegar al segmento 148.2.0/24, entonces todo el tráfico mándalo, como aquí está indicado la ruta estática, hacia el router. Vamos a suponer que este es el router 1 y este es el router 2. ¿Sí? Entonces el router 2 le va a decir, todo el tráfico que te llegue aquí y que vaya al segmento 148.204.2.0, mándalo a esta interfaz que está aquí, a la 10.1.1.1. Eso significa que para el router 2, su default gateway o puerta de enlace va a ser esta interfaz del router 1. ¿Sí? Y es equivalente a como la computadora. Siempre tenemos que decirle hacia dónde envía el tráfico. Entonces, router 2, como su default gateway, o sea, su ruta estática, está apuntando a la interfaz del router 1, allí va a mandar todo el tráfico que se dirija a la 148.204.2.0. ¿Sí? Cuando llegue ese tráfico al router 1, el router 1
¿sí? Tiene conectado directamente este segmento, el 148.204.2.0, que a ese segmento pertenecen los dos servidores que están aquí y la interfaz de este router. Y entonces el tráfico ya llegó a los servidores. ¿Ok? Si se dan cuenta, estamos usando rutas estáticas y además cada equipo está considerando su siguiente salto, así como se dice, el siguiente salto, la interfaz del router que tiene conectado directamente a ese segmento. O sea, es como su puerta de enlace. Y el router 2, su puerta de enlace, default gateway, es la interfaz del router 1, esta que está aquí como punto 1. Y luego este router 1, como ya tiene directamente conectada este segmento 148.204.2.0, ya el tráfico lo entrega en este segmento. ¿Sí? Para esto, cada uno de estos dos routers, y para saber dónde enviar el tráfico, tuvo que consultar su tabla de ruteo. La tabla de ruteo le dice hacia dónde va a enviar el tráfico. La tabla de ruteo le indica cuál es tu destino, qué segmento de IP es tu destino y por qué interfaz de ese equipo va a enviar el tráfico. ¿Sí? Y cuál es su siguiente salto. En este caso, para el router 2 le va a decir en su tabla de ruteo, quiero enviar tráfico al segmento 148.204.2. Entonces, en la dirección IP destino la va a comparar con la tabla de ruteo. Si se parecen o son idénticas, va a mandar el tráfico a su default gateway, que eso lo dice también en su tabla de ruteo. ¿Sí? Lo mismo hace el router 1, pero su tabla de ruteo la ve y le dice, pero esa interfaz o esa subred que tú buscas está directamente conectada en la interfaz Fast Ethernet 1, por ejemplo. Y ahí envía el tráfico y ya encuentra el destino. Ahora, el servidor pues le tiene que contestar también a las computadoras. Entonces, el tráfico que generen los servidores, ¿sí?, lo van a mandar al router 1. Por lo tanto, la dirección de esta interfaz del router 1 va a ser el default gateway o puerta de enlace de los servidores. O sea, por un lado tienen que salir. Entonces, a cada uno de esos equipos, servidores, se le configura esta interfaz como default gateway, la dirección que tengan. Entonces, envían el tráfico al router 1. Bien. Ahora, para que el router 1 sepa qué hacer con ese tráfico que está dirigido a las subredes 150 que está de este lado, a los 200, necesitamos configurarle un par de rutas estáticas que son estas. ¿Sí? Tenemos que configurarlas. Entonces aquí viene precisamente el ruteo estático. Se las configuramos y entonces ahora sí, esa ruta estática o esas rutas, porque tienen que ser dos, una para la subred 150.210.0 y otra para la 200.430. Cada una de esas rutas estáticas le indica que debe lanzar el tráfico al router 2 dirigida hacia esta interfaz, la que está como punto 2. Ya que llegó al router 2, el router tiene que examinar el tráfico que está llegando. Ve el encabezado de IP y busca la dirección destino. Y lo que hace es comparar esa dirección de cada paquete de IP destino con su tabla de ruteo. En su tabla de ruteo aparecen cada uno de los destinos, cada una de las subredes destino. Y lo compara la dirección de esa subred destino con la dirección IP del destino del paquete de IP que está llegando. Y con eso sabe por qué interfaz sacar el tráfico. Entonces la que va a la subred 150.10.0, pues lo manda a esta interfaz, la de arriba. Pero si va a la 200.430, lo va a enviar a la interfaz de abajo de ese mismo router, la que va a este segmento. ¿Sí? Y así es como funciona ruteo estático. Hay que configurarlo, si se dan cuenta, en cada dispositivo que involucre el tráfico y
en ambos sentidos, de ida y de regreso. ¿Preguntas? No, Profe, en el ejemplo, ¿la información llega a ambos servidores al mismo tiempo? No, pues depende a quién está dirigido. A lo mejor el servidor de arriba tiene la dirección, no sé, por decir algo, 5, o sea, punto 5, 148.204.2.5, y esta es la punto, no sé, 7, vamos a suponer. Ah, claro. Entonces, pues depende a quién va dirigido. Sí. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Ahora, imagínense cuántas rutas estáticas configuramos. 3, y nada más son 2 routers y son 3 segmentos. Imagínense que fueran 10 routers. Y cada router que tuviera 2 o 3 segmentos. ¿Cuántas rutas estáticas tengo que configurar? Realmente el ruteo estático no se usa para una red pequeña ni mediana. Son para ciertos segmentos. Y se usa mucho. ¿Sí? Casi al final del curso, en la parte 3 del curso, vamos a ver lo que es, hay un protocolo que se llama BRRP, que usa ruteo estático, que es para BRRP. Lo que nos ayuda es a tener por ejemplo, 2 salidas hacia internet, y que los routers o las computadoras que estén conectadas en una red interna tengan al menos una salida en caso de que falle la primera. Por ejemplo, pueden tener 2 salidas hacia internet, pero en caso de que falle la salida principal, el tráfico se puede enrutar para la de backup, la de respaldo, y eso garantiza continuidad en el servicio. Para eso se usa ese mecanismo de BRRP. ¿Okay? Y es totalmente estático, ruteo estático. Bueno, ¿cuál es el comando para configurar ruteo estático? Es este. Yo tengo que configurar esto, vean, IP route, la subred a donde quiero llegar, su máscara, ¿sí? Y luego, ¿por qué interfaz, ¿sí? del router al que estoy conectado? O a qué dirección del router vecino voy a enviar el tráfico, ¿sí? Si se acuerdan de esto, habíamos dicho que, por ejemplo, el router 2, este es el router 2, iba a enviar su tráfico al router 1, pero el router 1, ¿sí? va a recibir ese tráfico. Por lo tanto, el router 2 debe enviar el tráfico al router 1, pero dirigido hacia esta interfaz. Y esta interfaz tiene una dirección IP. En este caso sería la 10.1.1.1. Entonces, todo el tráfico lo debe enviar a la dirección 10.1.1. Es decir, el comando debe decir IP route, y va a decir la dirección de la subred destino es 148.204.2.0 con una máscara de 24 bits. Si coincide con tu dirección destino, entonces el tráfico lo vas a mandar a la interfaz del router vecino, que es la 10.1.1.1. Eso es lo que está indicando acá, ¿sí? Aquí le estoy diciendo la red destino con su máscara, y aquí le estoy diciendo por qué dirección del router vecino va a llegar, ¿sí? Por default, su distancia es 1. La podemos cambiar por otra, pero normalmente se deja y es 1, ¿sí? Este permanent es una bandera indicando que aunque falle la interfaz, porque cuando falla la interfaz a la cual está dirigida, puede haber una segunda ruta estática como respaldo, ¿sí? Pero si yo le dejo aquí la palabra permanente, permanent, significa que la ruta no la va a quitar, va a seguir intentando por esta misma salida, ¿okay? Eso no nos conviene, por lo tanto es nunca indicarla como permanente. Y este es el ejemplo de la configuración de rutas estáticas. ¿Cómo nosotros tenemos que hacerlo? Vean, tengo aquí la configuración para router 1 y aquí tengo para configuración de router 2. Vean, esto es para router 1 que está aquí, ¿sí? Y aquí dice IP route. Si quieres llegar a esta subred, la 152.10.0, con una máscara de 24 bits,
entonces envía todo el tráfico a la 10.1.1.2. Esto recuerden que es la configuración de R1. Entonces, por eso son dos rutas estáticas. Aquí son dos. Le dice, si yo quiero llegar a cualquiera de estas dos subredes, entonces, con su máscara, envía el tráfico a la 10.1.1.2. La 10.1.1.2 está acá. Envía el tráfico, entonces, de R1 a R2. Y como R2 tiene configurado o conectado directamente a ambas subredes, ya no necesita una ruta estática, ya las tiene ahí conectadas, sabe cómo entregar el tráfico. Y de regreso, R2 se le configura nada más una ruta estática porque nada más va a alcanzar del lado izquierdo una sola subred. Entonces le dice, si quieres llegar a la 148.204.2.0 con una máscara de 24 bits, entonces ve a la dirección 10.1.1.1. Recuerden que estamos en R2, está aquí R2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía el tráfico a esta interfaz, que es la del router 1, para llegar a la 148.204. Y como esa subred la tiene conectada directamente en R1, ya lo entrega ahí, ya no necesita más rutas estáticas. ¿Sí? Así, de manera general, es como trabaja ruteo estático. ¿Sí? No hay que hacer nada más en el router. Simplemente configurar las direcciones en cada una de sus interfaces. Y en el router 1 estas dos rutas estáticas y en el router 2 una sola ruta estática. Y ya con eso. ¿Sí? Parece muy simple, de hecho lo es, pero consideren que tienen que hacerlo para cada subred a la cual quieren alcanzar, en cada dispositivo, es decir, en cada router, y además en ambos sentidos. Ida y regreso. Entonces, como se darán cuenta, pues sí es una labor muy manual, obviamente, porque es ruteo estático. Pero en redes muy pequeñas, como les digo, para aplicaciones muy particulares se usa. ¿Sí? Sobre todo como lo tenemos nosotros. Ya les comenté que estas computadoras que están aquí, ¿cómo hacen para llegar a este router? Con ruteo estático. Es su default gateway o puerta de enlace. Y estas, para llegar acá, nuevamente estas dos, su default gateway es esta interfaz. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, el ruteo estático hay que configurarlo en todos los dispositivos a los cuales vamos a llegar y los cuales están en medio también de la topología. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si vemos la tabla de ruteo, por ejemplo, en este caso de R2? R2 este router. Vean que R2 tiene tres interfaces conectadas directamente. La de los dos segmentos donde están las computadoras y la del segmento punto a punto que va hacia el router 1. Son tres segmentos que tiene conectado directamente. Ahora, ¿cuántas rutas estáticas tiene configurado R2? Tiene nada más una sola ruta estática. ¿Sí? ¿Qué es esta? Nada más una. Entonces, si vemos la tabla de ruteo de R2, nos vamos a dar cuenta que tiene tres subredes o tres interfaces conectadas directamente. Vean, la 10.1.1, la 150.2.1.0 y la 204.3.0, que es justamente estas tres interfaces. Pero además, tiene configurada una ruta estática que apunta a la subred 148.204.2.0. Y vean, la vía para alcanzar esa interfaz es a través de la interfaz, para alcanzar esa subred 10.204.2.0 es a través de la interfaz 10.1.1. Esa 10.1.1 es la interfaz del router vecino, o sea, ahí va a enviar el tráfico. Es su default gateway o puerta de enlace. ¿Ok? Las otras interfaces que están conectadas directamente, por eso es nomenclatura que dice CCC, y CCC es esta que dice conectadas. Ajá. Y aquí lo indica también, están conectadas directamente a una interfaz serial, a una faz Ethernet o a otra faz Ethernet. Vean, la ruta estática tiene estos dos numeritos. ¿Se dan cuenta?
Eso significa que la ruta estática tiene un costo de 1. Todas las rutas estáticas, ¿se acuerdan que aquí les dije en el comando que la distancia por default es 1, a menos de que yo la cambie? Y ese costo de la distancia 1 es este, que está aquí, ya por default. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo que un costo? Ahí no lo entendí bien. Porque tú puedes tener dos rutas por dos trayectorias, o sea, quieres llegar a un destino, pero si tu topología tiene redundancia, puede tener dos caminos para llegar al mismo destino. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál prefieres? Si tú configuras con su costo de default, ambas van a tener 1. Y generalmente lo que hace un mecanismo de ruteo, ya sea estático o dinámico, cuando tiene el mismo costo, es enviar el tráfico por ambas rutas. Envía un paquete por una y luego envía por otra, así. Hace una especie de balanceo de carga, no es así, pero más o menos lo hace. Eso no siempre es bueno porque los paquetes pueden llegar en diferente orden. Es decir, si tú estás mandando muchos paquetes, hay mucho tráfico, podría mandar algunos paquetes por un lado, por una trayectoria y paquetes por otra trayectoria. Eso puede provocar que lleguen a diferente tiempo, o sea, fuera de sincronía. Para IP no le afecta, pero sí le afecta para protocolos como TCP. Entonces, siempre hay que, si tengo todas trayectorias o más, siempre debo de elegir una que sea la mejor. Entonces le pongo un costo más bajo, por ejemplo el 1. Si tengo la segunda trayectoria, pero quiero manejarla como backup en caso de que falle la primera, entonces le dejo un costo mayor de 1, por ejemplo 10. Entonces, con eso hago que esa trayectoria que cuesta 10 no la tome en cuenta. Siempre se va a ir por la que cuesta 1. Pero en caso de que falle esta primera, la que vale 1, ya se deshabilita. Y la única que va a quedar es la que tiene un costo de 10. Entonces, por allí se va a ir todo el tráfico. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Muy bien. Profe. Dime. Yo tengo otra pregunta. No me queda claro en qué momento funciona el gateway por default. Esa dirección que estamos poniendo ahí. O sea, estas interfaces de los routers. Sí, bueno, únicamente la que está con la letra S. Cuando no vas a ninguna subred que está conectada directamente. Si no vas a ninguna de estas, entonces irías a la 148.204.2.0, ¿ok? Porque de acuerdo a la topología es a donde vas a ir. O sea, se comunican estos dos segmentos con este otro. En teoría no hay más, ¿sí? Pero vamos a suponer que tú quieres conectar a internet. Aquí no existe internet, no está conectado a ningún lado más que esas subredes. Entonces, si tú tratas de conectarte a internet, como tienes un default gateway a tu router que está aquí, allí lo va a enviar, ¿sí? El tráfico. Una vez que llegaste aquí en R2, va a checar su tabla de ruteo, esta que está aquí. Entonces vamos a suponer que estás conectándote a la, no sé, por decir algo, a la subred 130.20.20.1. ¿Esa 130.20.1 la ves aquí en su tabla de ruteo? No está aquí, no está aquí, no está aquí, entonces estas no las toma. Se va a su ruta estática. ¿Es igual a esta? ¿La 130.20.20? Tampoco. Entonces, el router asume que no tiene ninguna ruta hacia ese destino, hacia la 130.20.20. ¿Qué hace con ese paquete? Lo desecha, lo tira. No sabe qué hacer con él y lo tira, entonces por lo tanto ya no hace nada con él. ¿Sí? Y nuestra computadora va a aparecer que dice destino inalcanzable, cosas así.
¿Ok? Ok, sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hablar de ruteo dinámico. Ruteo dinámico es un protocolo, bueno, son manejados por protocolos de enrutamiento. ¿Sí? Hay diferentes tipos de ruteos dinámicos. Más bien, hay diferentes protocolos de ruteo dinámico. Les decía, hay RIP, ABCPF, IGRP, ISIS, BGP, etc. ¿Sí? Esos son todo el grupo, bueno, es un grupo de protocolos que se manejan en IP. Todos los protocolos de ruteo están basados en algoritmos matemáticos para encontrar la mejor ruta a cada destino. Hay protocolos que dicen, yo nada más encuentro la mejor ruta. Si yo tengo dos o más rutas mejores, digamos, una mejor, otra no tan mejor, pero es buena, no toman la segunda, siempre van a tomar la mejor ruta. Todas las demás la desechan. Y eso es lo que vamos a ver en su tabla de ruteo. Hay protocolos que dicen, bueno, yo sí tengo la mejor ruta y la segunda mejor ruta. ¿Sí? Y la consideran. Pero eso ya depende, como les digo, del protocolo. Pero la mayoría de los protocolos toman la mejor ruta y las demás las ignoran. ¿Ok? Si tienen dos rutas y valen lo mismo, o sea, son las mejores y tienen exactamente el mismo costo, las dos las considera en su tabla de ruteo. ¿Sí? Algunos protocolos soportan hasta 8 rutas que cuesten lo mismo. El protocolo es capaz de mantenerlo en su tabla de ruteo. Eso, otra vez, como les decía hace un momento, no es muy bueno porque el tráfico lo va a estar enviando por las rutas que tenga marcadas como mejor. A lo mejor tiene 2 o 3 y por esas va a enviar tráfico. El problema es que pueden llegar los paquetes fuera de sincronía, es decir, no llegan en el mismo orden que salieron. Si eso sucede, protocolos de capas superiores como de capa 4 y las aplicaciones mismas no los van a aceptar porque llegan fuera de sincronía. O sea, la información no llega correcta. Va a llegar, la va a interpretar como información que fue errónea, fue cambiada, está mal. Entonces tíralos toda esa información. Por ejemplo, TCP es muy estricto. Es un protocolo que tiene que llegar en el orden que salió, lleva un número de secuencia. Si no llegan en ese número de secuencia, tira todos los paquetes y pide que se los vuelvan a enviar. Entonces no es bueno. ¿Sí? Por eso. Siempre debemos tener una mejor ruta. Bueno. Estos protocolos de enrutamiento, como ya hemos hablado, viven en capa 3, junto con IP. ¿Sí? Los protocolos de enrutamiento, vemos ahí ejemplos RIP, en sus dos versiones, OSPF, IGRP, ISIS, BGP. Son ejemplos de protocolos de ruteo. ¿Sí? IP no es un protocolo de ruteo. IP es un protocolo enrutable. ¿Esto qué significa? Pues que para yo hacer que un paquete de IP llegue de un punto a otro, en diferentes segmentos, necesito enrutar ese tráfico. Y eso lo hago a través de protocolos de ruteo, como los que están ahí. ¿Sí? IP por sí solo no puede enrutar tráfico. Recuerden que IP nos sirve para etiquetar dispositivos o sus interfaces. ¿Sí? Nada más. IP no puede hacer nada más. No enruta tráfico, no mueve tráfico, nada. IP nada más es para ponerle una etiqueta. ¿Sí? Pero bueno, el ruteo se basa justamente en eso, en direcciones de IP. Bueno, clasificación de protocolos. Tenemos dos clasificaciones. La primera es una clasificación que se basa en su métrica. ¿Sí? Esta clasificación está dividida en dos partes. Un grupo de, bueno, de hecho hasta en 3 o más, pero los más comunes es esta. Vector distancia o distance vector. Estos protocolos, todos los protocolos que están basados en vector distancia,
Por ejemplo, son RIP, versión 1, versión 2, y un protocolo que ya no existe, que se llama IGRP, ese ya tiene muchos años que ya no se usa, ¿sí? Pero son ejemplos. ¿Y por qué se les llama vector distancia? Porque están basados primero en saltos, pero realmente el nombre de vector distancia es porque tiene una trayectoria hacia un destino y tiene un costo. Recuerden que RIP está basado, su métrica, es decir, para calcular el costo de un punto hacia otro, o sea, en su ruta, está basado en cuántos routers va a cruzar a un destino. Su métrica es bien simple, no es muy buena, pero esto hace que el protocolo sea muy, muy sencillo. Entonces, esa es la primera clasificación, bueno, el primer grupo, y esta es su clasificación. La segunda parte de este tipo de clasificación de protocolos es link state, o estado de enlace. Y otra vez, está basado por la manera de cómo calcula su costo, o sea, su métrica. Protocolos de link state, pues los más conocidos es OSPF, es muy conocido, y también otro protocolo que se llama ISIS. Estos protocolos están basados en su métrica, cómo la calculan, que son costos de cada enlace. No está basado en saltos por router, sino, por ejemplo, OSPF está basado en ancho de banda. Con el ancho de banda que tiene cada enlace, calcula su costo. ISIS es algo semejante. No está basado en ancho de banda, pero sí en un costo que nosotros le configuramos, que al final puede ser equivalente a como lo hace OSPF. Bien. Por ejemplo, este que está se llama link state. Esto se debe a que, por ejemplo, protocolos como OSPF e ISIS, en particular OSPF, está basado su métrica y cómo calcula sus costos en las interfaces que tiene configurado IP con OSPF. ¿Sí? Es decir, cada interfaz de un router que esté configurado con OSPF la vamos a conocer como un link state. O sea, para OSPF no existe una interfaz, o sea, ese nombre no lo maneja, sino lo maneja como link state. Y ese link state, que es la interfaz, ¿sí? ¿Qué parámetros tiene? Bueno, su dirección IP, la subred, el área a la que pertenece, el tipo de área a la que pertenece, los timers, tiene 2 timers como el hello y el dead. Todos esos parámetros están asociados a cada, y el tipo de red al que está conectado. Todos esos parámetros están asociados para formar un link state. Y en ese se basa para OSPF para encontrar, ¿sí?, la mejor ruta a cada destino que tenga configurado. Bien. Entonces, un router que tiene 3 interfaces, por ejemplo, y las 3 interfaces tiene configurado OSPF, se dice que tiene 3 link states. ¿Sí? Entonces, todos estos parámetros asociados hacen un link state. ¿Sí? Vamos a ver, cuando veamos OSPF, vamos a ver todo esto. ¿Sí? Y cómo funciona. ¿Sí? Bien, ¿qué algoritmos están basados estos protocolos? En uno que se llama Shortest Path First, que es SPF, es un algoritmo matemático que nos encuentra el mejor destino, la mejor trayectoria a cada destino, ¿sí?, basada en un costo. Entre menor sea este costo, es mejor, simplemente. ¿Sí? No vamos a ver algoritmos, les repito, simplemente vamos a ver cómo está implementado y cómo se configura OSPF. Entonces recuerden, y eso es importante que lo tengan presente, porque esto puede ser y será usado en su contra en los exámenes. Esta es la primera clasificación de protocolos: vector distancia y link state. ¿Sí? Es una de las características de OSPF, que es link state. Una característica de RIP es que es vector distancia. Eso es bien importante. Bien. Otra clasificación
de los protocolos de enrutamiento es cómo, más bien, soportan o no soportan redes y subredes. ¿Sí? La primera clasificación es Classful. Y nuevamente los protocolos más viejos son Classful. Vean, RIP versión 1 y otro protocolo que se llama IGRP, que ya no se usa. Es muy viejo y ya está en desuso. Bueno, ¿por qué se llama Classful? Porque Classful es un protocolo, o más bien los protocolos que son Classful, no soportan subredes. ¿Sí? Esos protocolos se inventaron cuando aún todavía no existía el concepto de subred. Entonces, como no soportan subredes, lo que manejan son redes. ¿Se acuerdan de la clasificación de las direcciones, de direcciones IP? Clase A, B, C, D y E. Tenemos tres clases, la A, B y C, que son las que usamos para direccionar dispositivos. Bueno, esas direcciones se clasifican en, bueno, ya lo dije, ¿no? A, B y C. Y tienen una máscara nativa. ¿Se acuerdan qué máscara nativa tienen cada una de las subredes? Bueno, el tipo de la clase a la que pertenecen. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Tienen problemas con el audio? Es que se escucha como ruido, pero quién sabe si sea un compañero. Sí, profe, se escucha mucho ruido. Creo que es su micrófono, profe. ¿Micrófono? A ver, ¿así se oye bien? Porque realmente no lo estoy moviendo, está fijo. Sí, Ahí sí se escucha bien, profe, pero ahorita se escuchaba como si estuviera tocando tal cual el micrófono. Así como ahorita, a ver, así. Ah, sí, sí. Exactamente. Ok, bueno, a lo mejor es que está rozando con el cuello de la camisa, algo así. Bueno, ya lo separé y así lo voy a mantener para que no se escuche raro. Ok, bien, entonces les preguntaba en las clases A, B y C, ¿cuál es la máscara nativa? ¿Se acuerdan que les dije que era importante que se aprendieran de memoria las clases, su rango y cuál máscara nativa tenía cada uno? Sí, profe. 5.250. O sea, para la clase, a ver, aquí. Para la clase A, su máscara nativa es 8, ¿se acuerdan? Para la clase B, su máscara nativa es 16, ¿sí? Y para la máscara, la clase C, su máscara nativa es 24 bits, ¿sí? Esas son redes, acuérdense. Bien, entonces, Classful tiene la característica de que no soportan subredes, sino nada más redes. Al decir que nada más soportan redes, por lo tanto, son estas, con esa máscara. O sea, va a haber redes con máscara de 8 bits, va a haber redes con máscara de 16 bits, y va a haber redes con máscara de 24 bits. Y esas son las que están basadas los protocolos Classful. ¿Sí? Classful no maneja subredes, simplemente redes. Y sus máscaras es diagonal 8, diagonal 16 o diagonal 24, dependiendo del rango donde anden esas redes. O sea, de clase A, B y C. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros configuramos subredes en las interfaces de un router y las anunciamos con RIP versión 1, que nada más soporta redes? ¿Qué sucedería? Pues que no va a anunciar subredes, lo que va a anunciar son las redes. Sí, ahorita vemos un ejemplo de cómo es eso. Por lo que, como no usa subredes, su máscara que va a manejar es la nativa, 8, 16 y 24. ¿Sí? Entonces, eso no es bueno porque cuando manejamos subredes, un protocolo Classful no funciona. Por eso ya está en desuso, ya no se usa. Nosotros lo vamos a ver nada más como un ejemplo y eso es todo.
Bien, por el otro lado, se crearon ya las redes, más bien los protocolos de enrutamiento que son classless, es decir, que soportan subredes y redes, ambas, ¿sí? Entonces, es lo que hoy usamos, ¿sí? Subredes y redes, por lo tanto, son todos los protocolos, digamos, modernos, son classless. Y obviamente soportan BLSM, ¿sí? Entonces podemos hacer sumarización de las subredes, podemos hacer subneteo, lo que queramos, y van a soportar estos protocolos RIP versión 2, IGRP, OSPF, ISIS, son classless, van a soportar subredes. ¿Okay? Entonces, Classful solamente soporta redes con su máscara nativa. Y Classless soporta, además de redes, va a soportar subredes y BLSM, o sea, no hay un límite, no está limitado, sino todo lo que manejamos en direccionamiento hoy lo soporta Classless. Y nuevamente, es importante que se aprendan esta clasificación y sus características. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, entonces, si entendí bien, nunca vamos a ver una red con máscara de, por ejemplo, 12 como el de ayer en Classful, ¿verdad? No. La va a manejar con su máscara nativa. De hecho, no toma en cuenta un protocolo Classful, no toma en cuenta la máscara, la ignora. Y eso se ve porque justamente toma la máscara nativa. Las demás las ignora, no les hace caso. ¿Sí? Recuerden que esos protocolos fueron desarrollados hace mucho tiempo, antes de que hubiera subredes. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. ¿Todavía se siguen ocupando las Classful en algún en la vida real? En el examen. No, realmente no tiene mucho sentido. Porque recuerden que lo que se usa actualmente hoy, pues es OSPF, es ISIS, en algunos lados IGRP, y BGP, y todos esos protocolos son classless. ¿Sí? Quizás por sumarización se use una diagonal, por ejemplo, para una clase B se use una diagonal 16, pero es porque está sumarizado, no porque los protocolos no lo soporten, me refiero no soporten subredes. ¿Sí? Y vean este ejemplo de RIP versión 1. RIP versión 1 es un class full. ¿Sí? ¿Tienen otra clase ahorita a las 8:30? Me comenta uno de sus compañeros. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, todos tenemos de 8:30 otra clase. Díganle a su maestro o maestra que no quieren entrar a esa clase. Ok, bueno, pues aquí le cortamos. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Y rápidamente les encargo que instalen GNS3 para empezar a ver ya algo de la configuración, ¿vale? Instalen GNS3 y en la siguiente clase lo configuramos. Bueno, pues nos estamos viendo y gracias. Sí, profesor, gracias. Igualmente, profe. No, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches.